Pokémon. Todos sabemos cómo la versión internacional difiere de la versión japonesa, ya sea por su censura, sus cambios de guiones o música. ¿Pero qué tanto afecta al producto final esto? Pues... si vos nunca viste Pokémon en su idioma original, es probable que no notes la diferencia. Pero si sos de los que miran en su idioma original y hace mucho no miras un episodio doblado, quizás te resulte curioso esto. The Pokémon Company, los distribuidores actuales de la serie, tomaron los malos hábitos de 4Kids manteniendo la idea de crear música propia para mantener más ganancias sobre la propiedad en el mercado internacional, ya que la versión japonesa incluye músicas de compositores y artistas que licencian su uso solo para Japón, y al reemplazarlas por música propia, no es necesario pagar el uso de los tracks japoneses. Estos cambios van más allá de solo las canciones de apertura y cierre de la serie, también incluyen músicas de fondo que terminan alterando todo el sentimiento de la escena. Lamentablemente, la versión que nosotros disfrutamos en nuestro idioma y nuestros medios oficiales, ya sea TV o streaming, es una versión que, como todos saben, pasa por el filtro americano, o mejor dicho, filtro internacional, donde sufre estas modificaciones. Estos filtros se componen de la censura. La censura de la serie no es novedad, a veces son cosas simples como la modificación visual de un bigote o de una estrella ninja, pero hay veces en las que es un cambio totalmente absurdo por malinterpretación cultural, como cortar todo un capítulo donde Ash se disfraza de un Pokémon por miedo a interpretación de racismo. Es entendible en el concepto de regulaciones de Estados Unidos, pero a veces no tiene sentido, ya que hoy día, como la serie se fue internacionalizando más, se ha disminuido la cantidad de escenas que podrían considerarse necesarias de editar. Aún así, hasta hoy día hay cambios que ni siquiera 4Kids habría hecho, sin lógica alguna. La musicalización. Mi queja principal radica en la música, específicamente la de Journeys, la última temporada. Todos recuerdan cómo sonaba la primera temporada, compuesta por la banda sonora japonesa original, músicas creadas por 4Kids para rellenar los silencios y las canciones insert creadas por el equipo de 4Kids para reemplazar algunas japonesas, hacerte videoclips y venderte el CD aparte, el famoso cassette o CD de para ser un maestro. Pero con el avanzar de los tiempos, las músicas originales pasaron de ser buenas a decentes y luego a malas. Muy malas. Personalmente, luego de la temporada Diamante y Perla, los openings me empezaron a parecer infumables, pero en la versión en inglés parecían aceptables, y luego Blanco y Negro tenía todos openings que sonaban bien, siendo algo inconsistente. Para el momento de XY, el opening quiso hacer lo que hicieron muchas veces en la versión japonesa, recrear el primer opening, y estuvo bien, pero el segundo opening de XY en versión internacional ya no me parece muy bueno. Cabe destacar que en Corea tienen sus propias versiones de los openings que no son ni traducciones de la versión japonesa ni de la versión internacional, sino algo creado para vender allá en Corea. Aunque Pokémon mantenía en cuanto a su banda sonora algo de la versión japonesa y música original para rellenar los silencios, poco a poco la música original empezó a ocupar mayor espacio, y para XY y Sol y Luna, la música original empezó a aplazar mucho de la japonesa, no solo para rellenar espacios, sino reemplazando otras con tonos y sentimientos diferentes al original. Esto es más notorio cuando en Estados Unidos lanzan los primeros episodios como preview, y en estos la música no fue cambiada respecto a la japonesa, pero al escuchar la versión final, vemos cómo cambió todo. Muy notorios los primeros 2 episodios de Alola. Es entendible que cambiasen las insert song como el Dori Dori de Serena, ya que no pagan los derechos de la canción a Sony, ni tampoco cuentan con un ending equivalente para reemplazar, pero al no poner algo con la misma emoción, la reacción a las escenas no es la misma, y la emoción se pierde. Pongamos el ejemplo de la famosa pelea de Ash y Alan. En esa pelea suena el excelente tema de Greninja y Ash, canción que representa su vínculo, mientras que en la versión internacional suena una totalmente genérica que no presenta el mismo significado y le quita peso a la escena.
Claro, la canción de Greninja es una versión remixada del opening X y Z, pero al menos podían haber hecho una nueva versión del opening para esta escena y mantener la emoción. En cambio, le quitan valor a esta escena. Desde XY que empecé a ver la serie en japonés con subtítulos o a veces sin subtítulos por ansiedad a ver en el día las cosas como la ya famosa final de XY o de la Liga Lola, y al ver luego el mismo episodio en versión americana, uno nota la caída de emoción, por así decirlo, respecto a lo que te presentan en pantalla. Por ejemplo, una simple pelea de campeones, mostrada en la versión japonesa, utiliza música de referencia de los juegos actuales, dando a entender que es un combate emocionante y dinámico. Mientras que la versión americana trata de hacerlo sonar como épico o dramático en lugar de ser emocionante. Sí, es épico ver campeones pelear, pero desde la perspectiva de un espectador esto es para emocionarse y gritar, y si fuera más móvil la pelea, valdría el mismo opening. Cambian totalmente el sentido de la situación, no está mal, pero no es lo mismo. El japonés me genera más energía y al ser la música del juego me genera un apego al mismo. O sea, por Dios, es la canción rítmica de los gimnasios de Sword and Shield. Estás no solo cambiando la emoción de la escena, sino también quitando la referencia a Galar, la música que acompaña y destaca el momento Gigantamax. Un cambio muy radical en la versión americana fue el cambio de la canción usada durante el rayo fulminante, el ataque final o movimiento Z de Pikachu, en la pelea de Ash contra Steven, mientras que la japonesa utiliza una versión especial de Mesase Pokémon Master, el primer opening japonés, para festejar la primera victoria de Ash entre los campeones. La versión americana usa una música total y completamente genérica. ¡Llegó la hora! ¡Hay que hacerlo! Oigan, ¿eso es? ¿Un movimiento Z? ¡Y apenas a tiempo! Que de hecho no transmite ni por asombro la misma intensidad. Y esto preocupó a los fans porque temíamos por la batalla final de Ash, pero la batalla de Ash y Leon, el ejemplo que era obvio iba a ocurrir y ya había sido adelantado previamente por el avance de los últimos episodios, fue que cuando sonara el primer opening japonés, la versión internacional haría lo suyo y la cambiaría por el primer opening americano correspondiente. Algo que, si no llegaban a hacer, se esperaba una ola masiva de quejas por todo internet. Otra apuesta que podrían haber hecho aquí era traducir por primera vez el primer opening japonés y honrar sus orígenes, pero por lo menos agradezco que no fueron por la ruta simple de reemplazar la insert song por una música total y completamente genérica. Para la película Pokémon Yo Te Elijo, por ejemplo, se optó por hacer lo mismo que la serie y cambiar un 80% de su soundtrack. Aunque no estaba sonando tan mal, omitió todo el nivel de nostalgia que la película transmitía. Y esta no sería la primera vez que se pierdan referencias nostálgicas de la música, ya que en la serie se volverían a repetir este incidente. El cáncer de todo es cuando sale la última tanda de episodios de Journeys, llamado To Be a Master, que acá se va a llamar Aventuras de un Maestro Pokémon, donde la temporada trata de un último viaje del grupo clásico de Ash, Brock y Misty, y como se trata de un último viaje lleno de nostalgia, y aunque algunas músicas sí se mantuvieron, se reemplazaron muchas que estaban puestas ahí no solo por nostalgia, sino porque fueron hechas para situaciones similares, como la OK instrumental que sonaba cuando ellos se separan, que hace referencia a Johto justamente porque es una versión instrumental y sinfónica del primer opening de Johto. La versión americana decide hacer lo suyo y reemplazarla por una que no tiene nada de referencia. Aún así, la escena que terminó de derrumbar al doblaje de Pokémon Company International
es la escena de Latios y Latias, que había comentado justamente que era el punto fuerte del episodio, que nos mostraba la ciudad de la película 5 con la característica música que en el doblaje de dicha película se había mantenido sin cambios, pero en esta ocasión fue reemplazada por la canción más genérica que tienen, que literalmente no coincide con lo mostrado y parece que fue colocada sin esfuerzo alguno. Ahora, la cosa es que muchos creímos que estas prácticas terminarían en el anime de Ash, y para la nueva serie las quejas serían escuchadas y empezarían a usar más las músicas japonesas acompañadas con música original compuesta para el doblaje y que sea acorde a la japonesa, o sea, similar al mejor estilo de los primeros días de 4Kids. Pero no, al comenzar el primer episodio de Pokémon Horizons, podemos ver que la primera música ya es reemplazada, y esta canción justamente era una música que al escucharlo sabemos que se trata de Pokémon, ya que es una versión de la música que suena al ganar un combate en los juegos. Mientras que la nueva música americana notamos que, aunque coincide con lo enseñado en pantalla, no nos está gritando en la cara que es música de Pokémon. Para ir cerrando, quiero aclarar que el doblaje tiene canciones buenas, que hay momentos donde están bien colocadas, como por ejemplo esta. Es posible que usara demasiada energía y perdiera la habilidad de regular su temperatura corporal. Si estos síntomas se mantienen, podría ser... Pero también tiene músicas que no coinciden con la escena, que son muy invasivas, como justamente la que ya mencioné recién, que es esta, la que suena como un rock and roll lento y la ocupan en cualquier momento. Y que además la ocupan demasiado. Así que lamentablemente, aunque el doblaje latino de la serie sea bastante bueno, el pasar por el filtro de música americana le reduce mucho la calidad al producto final, haciendo que realmente la única opción para disfrutarla sea la versión original. Y aunque The Pokémon Company anuncia y festeja los eventos del anime conforme salen en Japón, no presentan una opción de estilo simulcast subtitulado de manera oficial en ninguna plataforma. Y para colmo, con la distribución de Netflix, las tandas de episodios salen cada vez más lentas, como está pasando con Aventuras de un Maestro Pokémon. Yo por mi parte creo que voy a despedirme del doblaje del anime de Pokémon una vez que terminen las aventuras de Ash, ya que el manejo musical de las últimas temporadas me parece un desastre, y más habiendo escuchado los soundtracks que sacaron las compañías japonesas. Excelentes músicas que las escuchás y ya sabes qué te quieren transmitir. Me despido hasta un próximo video y nos estaremos viendo hasta la próxima.